Pero después de primero exaltar al Señor, después el versículo 10, ¿qué es lo que está pidiendo? ¿O qué? Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, después de la exaltación a Dios, después de la adoración, que a lo mejor su oración puede ser solamente de adoración, a lo mejor su oración es de 20 minutos y 15 minutos lo ocupa adorando al Señor, gloria a Dios, ¿me entiende? Pero después de la oración, Jesús nos enseña que la oración debe ser pidiendo que el reino de Dios venga a nosotros, aunque el reino ya está, ¿cierto? Porque Jesucristo lo dijo, que vayan, sanan a los enfermos y dígale el reino ha llegado, el reino ya se ha acercado, ya está. Entonces Jesucristo fue el que vino aquí a abrir la puerta para restablecer el reino acá y no evadir, sino que ir expulsando y retrocediendo el reino de las tinieblas. Entonces, pero aquí esto es importante, si el Señor nos enseña como modelo esta oración, ¿ya? Que yo puedo repetirla, pero aquí lo más importante es que yo pueda decir ya, entonces la oración del Padre Nuestro me enseña que primero tengo que adorarlo, primero tengo que esto, y puedo ocupar un montón de tiempo, y después tengo que pedirle que su reino sea establecido acá. ¿Y eso cómo va a ser? Señor, que tu iglesia predique la palabra. ¿Y qué palabra va a predicar? Doctrina sana, ¿se da cuenta? En esa parte yo estoy pidiendo todo el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Señor, que tu reino se establezca en mi familia, y no solamente en el esposo no convertido, no solamente en los vecinos no convertidos, sino que también en mi vida, porque en mi vida también hay áreas en las que yo todavía sigo mandando. Y eso no puede ser. Y son esas las áreas que a mí me traen problemas, las áreas en las que yo todavía gobierno. Entonces, acuérdense que tenemos nosotros que decidirnos qué gobierno quiero en mi vida. Y es el gobierno del Padre, el gobierno de Dios, el gobierno de los cielos, el que yo quiero que sea establecido completamente en mi vida. Porque cuando sea establecido completamente en mi vida y hasta por los poros me salga la santidad y el que yo soy una hija de Dios, que se cumplen los propósitos de Dios en mi vida, que Cristo es lo primero en mi vida, entonces en ese momento yo voy a empezar a ver todo lo que se ve en el reino de Dios, sanidades, milagros, conversiones, resurrecciones. Jesucristo enseñó que también habían resurrecciones durante su ministerio, entonces acá también deberían haber resurrecciones y no solamente espirituales, sino que también de esas naturales. Y las hay, mis hermanos, porque por ejemplo la hermana Mireya es una persona que ya estuvo muerta durante un tiempo, y fue un tiempo en que no es aceptado como parte de lo natural que la persona se va y después vuelve. Entonces hay personas que sí ha sucedido eso, pero más. Entonces, pero para eso tengo que permitir que el reino de Dios se establezca en mi vida. Porque cuando el reino de Dios se establece en mi vida, mis hermanas, como decíamos, empieza a suceder lo que nosotros queremos que suceda. Lo que la Biblia dice que tiene que suceder. ¿Ya? Y lo que el Señor dijo que tenía que suceder. Recuerden, Juan lo dice a través del apóstol Juan, que nosotros haríamos las mismas cosas que el Señor y aún mayores que las que Él hizo. Entonces, esa es la vara por la cual tenemos que medirnos y por la cual se tiene que medir nuestro ministerio, por la cual se tiene que medir nuestra vida en Cristo. Y eso no para desanimarnos, sino para motivarnos a ir más allá. Hay personas que dicen, no, yo nunca lo voy a alcanzar, y se quedan y se estancan. No, eso no es de Dios. Eso es complacer a nuestro enemigo, que es Satanás. Satanás quiere que Satanás no nos puede arrebatar la salvación. No puede hacerlo. No tiene ese poder. Satanás puede quitarnos la vida. Satanás nos puede hacer sufrir. Pero Satanás no puede. Y bueno, y la vida la va a quitar si es que Dios establece que sí pudiera ser. Pero el enemigo no puede quitarnos la salvación. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros lo que Él quiere hacer es por lo menos que no crezcamos, no nos desarrollemos, no estanquemos. Y cuando nosotros decimos, no, yo nunca voy a lograr lo que el Señor pide, entonces me conformo con ir a la iglesia, con hacer el bien, con no hacer daño a nadie, con entregar mi ofrenda a los diezmos, qué sé yo, con eso estoy bien. No,
Vamos a llegar un día a la presencia del Señor y el Señor nos va a decir, mira, todo esto te entregué. Todo esto estaba en tu vida, todo esto te estaba esperando, pero tú nunca llegaste a la altura porque no quisiste, porque preferiste la comodidad. El cambiar es complicado. El cambiar es complicado porque implica salir de nuestro lugar de comodidad. Por eso cuesta adelgazar, porque hay que vencer la tentación y es como que uno dice, ya hoy día no voy a comer tanto, y ahí empiezan por la mente a aparecer las barras de chocolate, empiezan, hermana, yo les digo el año antepasado, yo estaba cuidándome en el peso, lo cual ya recuperé, gracias al Señor. Y resulta que a mí me gusta mucho un tipo de chocolate. Y yo tengo un límite, 1 mensual. Yo no me puedo pasar de eso, ¿ya? Y lo he respetado, pero para mi cumpleaños me llegaron 4. Entonces, ¿qué hice con uno? Lo repartí, lo cual antes yo no hacía para tratar de soportar esas tentaciones. Pero, ¿qué quiero decir con todo esto? Hay cosas que a nosotros nos cuesta, le hacemos empeño, pero porque cuesta salir de la comodidad. Pero el Señor, como dijimos la vez pasada, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que de poder, de amor y de dominio propio. Eso está. Entonces, como estábamos diciendo, si usted se fija, después del versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Después dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, primero lo espiritual, primero la adoración al Señor, primero orar porque su reino sea establecido en esta tierra. Señor, pensemos, no solamente digamos, Señor, es que tu reino sea establecido acá, sino que pensemos nosotros cómo se establece el reino, cómo se expande el reino, cómo expandirlo. Señor, oro por todos los evangelistas, Señor, por los pastores, por tus siervos, por los distintos ministerios, por los ministerios de adoración, de alabanza. Señor, oro por por los departamentos de misericordia, las congregaciones, oro por los ministerios de la tercera edad, que a la tercera edad se le tiene tan olvidada. Entonces, ¿se da cuenta? Ahí yo estoy orando y pidiendo la expansión del reino. Ahora, algo muy importante, no solamente orar, Señor, que ellos hagan esto, que ellos hagan esto otro, sino que yo también sea parte de eso. Sea parte de eso. La Biblia dice que la obra es grande, pero la mies es mucha, pero los obreros pocos. ¿Y quiénes son los obreros? Los que trabajan, ¿cierto? El Señor no está diciendo que los cristianos somos pocos. El Señor está diciendo que los que trabajan son pocos. Y eso es un problema. Entonces, tenemos que, después de todo eso, de eso importante, nosotros tenemos que ahí viene la petición, se nombra, danos hoy nuestro pan de cada día. O sea que eso representa el sustento, ¿cierto? Lo básico, lo necesario para poder vivir, la ropa, la casa, los estudios, el alimento, el poder tener para dar a la obra del Señor. Yo recuerdo una vez que había que bendecir a un pastor, al cual yo le tengo mucho cariño porque realmente lo reconozco como un gran siervo del Señor, y yo no tenía para ofrendarle. Él iba a hacer un viaje misionero y yo empecé a orarle al Señor. Yo le dije, Señor, dame para darle a Él. Señor, dame, Señor. Yo te pido que me des un dinero para yo ofrendarle a Él. Y el Señor lo hace, esas peticiones con mayor gusto el Señor las va a responder. No se queden con el no puedo, porque la bendición está, y la bendición puede llegar de otro lado para usted, y usted entrega y esa bendición va a ser para usted. ¿Se da cuenta de la bendición que Dios tiene? Entonces, mire, lamentablemente nosotros muchas veces creemos que el reino es algo que es del cielo nomás, pero no, nosotros hemos estado viendo versículos que hablan que el reino desde acá llegó.
Y estaba desde el Antiguo Testamento, que desde Génesis, desde el principio estaba acá, y después hubo un desorden a causa de Adán y Eva, pero después a través de Jesucristo, el Adán posterior, dice la Biblia, el Adán postrer, venimos a recuperar todo lo perdido. Pero el reino está acá y se tiene que manifestar. Pero lamentablemente, como decíamos, muchos cristianos creen que el propósito del reino también es llevarnos al cielo. Pero no, lo del reino también es para bendecirnos y para manifestarse acá. Hay un versículo que encontré que yo lo había mencionado antes, pero se me había olvidado la cita. En Lucas 18 o 28 en adelante. Entonces, bueno, 26, 18 del 26 en adelante, en Lucas, dice, y los que lo oyeron dijeron, ¿quién podrá pues ser salvo? Él, Jesús, les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Aquí está diciendo que las personas que por amor a Cristo lo están dejando todo, van a recibir recompensa. Aquí, dice, en este tiempo, está hablando de la época, o sea, aquí en la tierra. Dice que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna van a recibir. Pero las personas que hayan dejado trabajo, que hayan dejado todo, pero por el reino, dice ahí, dice clarito. Lamentablemente hay muchos casos de personas que dejan abandonada la familia, dejan todo botado, no dejan ni siquiera provisión en sus hogares y se van como a servir al Señor, pero dejan un horrible testimonio de hijos que están padeciendo hambre y necesidad porque sencillamente ese padre o esa madre manejó muy mal lo que es un ministerio. Porque el Señor sabe, la Biblia habla del pastor que fue a buscar a la oveja perdida. ¿Cómo estaban las 99 ovejas? Guardadas, hermanas. Las dejó, hasta cantábamos alabanza, las dejó guardadas en el redil, las dejó protegidas, las 99. No las dejó botadas, las dejó guardadas, protegidas y se fue a buscar a la oveja perdida. Entonces, si yo me voy al mundo, yo tengo que dejar protegida a mi familia, yo tengo que dejar todo protegido y después para poder ir a la oveja perdida. Pero, por eso yo quiero hacer ese paréntesis, porque yo conocí a una hermana en la fe que su papá era misionero, era evangelista. Se fue, nunca más volvió. Y nunca, mientras estuvo afuera, nunca proveyó para su familia. Entonces, para ella, el tema de, ella creía en Dios, quería servir al Señor, pero tenía ese gran dolor de que su papá, por la obra, los dejó botados. A lo mejor el caballero se murió, en alguna parte no lo sabemos, pero nunca más apareció. Personas, no, nosotros lo vimos en tal país. Pero ese caballero se equivocó y dejó una herida, afectó ministerialmente a su familia. Gracias a Dios la madre era una mujer que sirvió al Señor y sacó adelante a su familia y no dejó de servir al Señor. Porque ella entendió que el error fue de su esposo. Entonces, por eso quiero dejar claro esto, cuando la Biblia dice claramente, por el reino. Entonces, recordemos que el reino de Dios no es solo para llevarnos al cielo. El reino de Dios establecido aquí en la tierra es para que nosotros aquí en la tierra podamos hacer lo que sucede en el cielo. Ese es el poder, de eso habla el Señor cuando nos dice que lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, ¿cierto? Lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. ¿Por qué? Porque lo que aparece aquí en la tierra primero fue escrito allá, el Señor se comunica conmigo porque yo soy parte del reino, yo me muevo de acuerdo al reino y yo estoy desarrollada, es un ejemplo, estoy desarrollada a nivel de moverme en el reino, de ver lo que Dios ha establecido, entonces se cumple, porque lo que yo hablo es palabra de Dios. Entonces se tiene que cumplir. La palabra de Dios no depende de mí, la palabra de Dios cumple el propósito para el cual fue enviada y no volverá a mí vacía, dice el Señor en Isaías, ¿cierto? Entonces nosotros debemos entender que la voluntad, el dominio, el señorío del Señor, que es el rey, que Él es, dice, mi reino.
el reino de Dios, de Jesucristo, debe ser cumplido en la tierra, aquí, ahora, en la misma forma en que Cristo lo estableció, pero esta vez ¿a través de quién? Nosotros. A través de nosotros, a través del pueblo del Señor, a través de mí, diga usted, a través de mí el reino debe expandirse, a través de mí el reino, la voluntad de Dios, el dominio de Dios debe establecerse aquí en la tierra. Y empezamos a complicarnos cuando no tenemos autoridad en nuestro hogar. Cuando la autoridad que Dios nos ha dado ni siquiera la ocupamos con nuestros hijos. Qué terrible es ver cómo los hijos mandan, y estoy diciendo, no importa la edad, ¿me entiende? Que mandan a los padres, cómo los nietos mandan a los padres y a los abuelos, y los bisnietos peor, y todo eso es culpa de los padres, de las distintas generaciones. Entonces, ¿qué estamos formando? Jóvenes que nunca, niños que van a crecer y que nunca se van a someter a Dios. Que siempre se van a querer convertir, aceptar al Señor, pero después cuando Dios les pida algo se van a rebelar. ¿Por qué? Porque los hijos que se rebelan a sus padres, después es muy difícil que se sometan al Señor. Los nietos que no se someten a sus abuelos, es muy difícil que se sometan al Señor, porque no reconocen las autoridades que ven. Y eso es culpa de los adultos, eso es culpa de los padres. Es culpa de los abuelos y de los bisabuelos y los que sigan ahí. Entonces, si el Señor dice, tú tienes que expandir el dominio, tienes que establecer el dominio. Cuando nosotros vamos a Rengo, a orar, a interceder, vamos para que el dominio de Dios sea establecido en ese lugar. Pero ¿cómo se va a establecer el dominio de Dios en ese lugar si yo ni siquiera, es un ejemplo, tengo la autoridad con mis hijos? Y a lo mejor, si ni siquiera me someto a mi esposo, porque el dominio es de arriba hacia abajo, ¿cierto? No es solamente de mí hacia los que están debajo mío, sino que también es de arriba hacia abajo, sobre mí, dominio. Entonces, y por eso que es importante que nosotros ordenemos nuestras vidas. Si ante la pregunta de por qué no pasan estas cosas, porque hay cosas, me refiero a las cosas gloriosas, porque hay cosas que no están en su lugar en nuestras vidas y tienen que irse arreglando, y el Señor lo va a hacer, y el Señor creo que lo está haciendo, porque si no su palabra se predica en vano, y yo no creo eso. Yo todavía creo que su palabra es poderosa. Entonces, ahora, viendo ahí en la palabra del Señor de que primero la adoración a Dios, después pedir el establecimiento del reino de Dios en la tierra, en mi vida, en todas partes, ¿ya? Y orar por todo lo que implica eso, viene pedir por aquello que es lo natural, que igual es voluntad del Señor que nosotros lo estemos orando. Pero hay personas que hacen o toda su oración o la mayor parte de la oración petición por aquellas cosas que son las naturales. Cuando el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Entonces hay cosas que, ¿por qué no están siendo añadidas a mi vida? Tal vez deba preguntarme, Señor, a lo mejor no estoy buscando el reino en todo. Tal vez no estoy buscando primeramente el reino de Dios. Tal vez no lo esté buscando primeramente. Tenemos que revisar nuestro corazón, hermana. Yo no estoy diciendo que nosotros tengamos la culpa de todo. No. Pero como yo no conozco el interior de su corazón ni de su mente, yo le invito a revisar su corazón. Eso es algo que tenemos que hacer. Yo constantemente estoy diciendo, Señor, ¿por qué pensé esto? ¿Por qué dije esto? ¿No habrá esto en mi vida, Señor? ¿Por qué me molesta tanto esta situación? ¿No será que yo me estoy poniendo rencorosa? ¿No se da cuenta? Estar siempre revisando el corazón. Y no, yo no soy así, no, yo no soy envidiosa, no, mi hermana. Nosotros no somos inmunes. O sea, si yo puedo ir impecable, pero si pasa un auto me puede tirar agua con barro, ¿me entiende? Me puede mojar. Pero nosotros sí nos podemos contagiar de algo, por eso siempre tenemos que estar revisando nuestro corazón. Entonces, aquí dice, todas las oraciones son secundarias a este propósito, adoración a Dios y establecer el reino.
al igual que todas nuestras necesidades, problemas, pruebas y dificultades personales, después de haber orado para que la voluntad de Dios se haga en la tierra como en el cielo, podemos orar por el pan nuestro de cada día. Ahora, lamentablemente, muchos cristianos ponen sus necesidades personales, materiales, al decir materiales me refiero a todo lo que está en esta tierra, lo pone primero a lo espiritual, lo pone por sobre lo espiritual, y ahí está el problema. Dice la palabra del Señor en el versículo que dijimos, no se dan cuenta que ese es el problema de por qué sus necesidades no son satisfechas, porque el reino no es lo primero, no está siendo lo primero. Porque si el reino está siendo lo primero en mi vida y yo no estoy recibiendo lo que estoy necesitando, el Señor a mí me dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Entonces el Señor está mintiendo. ¿Quién se equivoca? ¿Dios o yo? Aunque yo pueda decir, pero es que yo busco. A lo mejor hay algo en lo que estoy fallando. Revisemos el corazón. Eso, no se ofenda por eso, no se moleste por eso. La palabra del Señor dice, corrige al sabio y te amará. Dé gracias al Señor si empieza el Señor a mostrar una cosita mala, corrompida, que todavía está en su corazón. Porque el Señor considera que usted es una tierra buena y está sembrando en usted. Y eso es una bendición. Cuando el reino de Dios es prioridad en nuestras vidas, nosotros vemos que nuestra vida cambia. Ahora bien, sus vidas con Cristo y antes de Cristo, obviamente ahora sus vidas son mejores. Eso es indiscutible. Porque si no es mejor, entonces, si no ha visto la mano de Dios, entonces porque hay algo, a lo mejor no hemos recibido al Señor, que no es el caso de ustedes, estoy hablando en general. Entonces, pero eso es muy importante el que nosotros realmente revisemos nuestro corazón de tal manera que vayamos viendo, Señor, aquí esto no está resultando en mi vida. ¿Cuál es el punto? ¿Dónde me equivoqué? Yo recuerdo cuando yo estuve en la universidad, hubo una época en que yo pasé de mucha escasez económica, muchísima escasez económica. Y recuerdo que yo siempre diezmaba, entregaba mi ofrenda. La iglesia donde yo me congregaba, porque yo estaba estudiando en Talca, en la iglesia donde yo me congregaba quedaba lejos, había que tomar locomoción. Igual uno podía llegar caminando. Yo me iba caminando, pero después me venía en locomoción. Y había que pasar debajo de un puente para tomar locomoción, entonces era medio complicadito, sobre todo en invierno. Llegó un momento que yo empecé como a cerrar mi mano. Y empecé con motivaciones bien cuerdas. Mi papá está cesante, mi mamá está cesante, no me pueden mandar plata, entonces yo tengo que ahorrar. Me voy a ir y me voy a volver a pie. Pero después venía el enemigo y me decía, cuidado, no te vaya a pasar algo, tienes que pasar por un puente bajo nivel. Era lógico, ¿cierto? Un pensamiento cuerdo. Entonces decía, sí, voy a ir menos veces a la iglesia para ahorrar. Total, Dios no se ofende por eso. Empecé a ir menos veces, significaba que ofrendaba menos. Después ya empecé a ir los puros domingos. Después, y cuando iba ya no ofrendaba, porque el Señor tenía que comprender. ¿Me entiende? Porque el Señor es el que tiene que comprendernos a nosotros. El Señor tiene que comprender, yo no tengo la plata, yo no puedo exigirle a mis papás. Mis papás sufren sabiendo que no me mandan plata. Y los papás sí que nos pasamos película, pues hermano. O sea, el hijo nosotros no lo vemos, hoy día no tuvo para la 11, no, nosotros pensamos que ya están los huesos. O sea, un día nomás ya están los huesos. Así somos, sobre todo las mamás, o yo. Entonces, y recuerdo que yo estaba en una pensión de estudiantes universitarias, pura señorita. Y resulta que ellas, por pura gracia y misericordia de Dios, ellas vivían en la 7ª región. Entonces ellos viajaban todos los fines de semana. Y cuando volvían, me traían siempre regalitos. Mira, aquí te traigo huevo a mi gallina. En ese tiempo yo comía longaniza. Me traían longaniza, me traían cositas. Así que de verdad era como los cuervos alimentaban a Elías, guardando las proporciones por supuesto. A mí personas inconversas me traían sin que yo les pidiera nada. El asunto es que el día domingo yo las esperaba, pues. Incluso me celebraban el onomástico. Y yo les decía que yo no celebraba los onomásticos porque yo era evangélica. Yo soy evangélica, les decía. No, pero igual, y yo notaba, yo decía, no, esto es del Señor. Porque me regalaban un paquete de tallarín así. Y de verdad que yo no andaba con cara de hambre, hermana. El asunto es que
ellas empezaron, ya llegaban, me iban a saludar y empezó, no llegaba nada, no me llegaba nada, y llegó un momento en que yo lo único que tenía, me acuerdo, era sal, era aceite, muy simbólico, y me acuerdo que no tenía nada más, no tenía para hacer el almuerzo. Y ahí había una cocina donde las chicas cocinaban, nosotros cocinábamos y en nuestras piezas comíamos. Entonces yo recuerdo que dije, ya, el apóstol Pablo dijo que en la abundancia y en la escasez, él sigue adelante, porque va versículo. Y llego y voy las niñas terminan de cocinar, se van a sus piezas y ahí yo me voy a cocinar. Y me metí al basurero y empecé a sacar cosas del basurero. Y empecé a lavarla y empecé a preparar y me preparé comida. Terminé, fui a mi pieza a almorzar y sentía que algo no andaba bien. No me sentía en paz con el Señor. Algo está mal. Y fue como que el Señor tuvo que desamarrarme y decirme, mira lo que estás comiendo, basura. Estás comiendo basura. Ve tu realidad. Y yo me dije, Señor, yo sé que esto, no sé, no debiera ser. Algo está mal. Es imposible que usted se haya equivocado. De seguro yo me equivoqué. Pero no sé en qué. Me fui a la cama, me puse a orar, y el Señor me dijo, porque tú cerraste tu mano, yo tuve que cerrar la mía. Hermana, mi ofrenda era insignificante. Si no es la cantidad, ¿se da cuenta? La iglesia no necesitaba las 2 chauchas que yo entregaba. Era lo que yo estaba entregando de mi escasez y el Señor me quería bendecir. Y usted sabe, no sé si lo ha vivido, que cuando uno no tiene plata, uno empieza a revisar todo, ¿cierto? ¿Le ha pasado? ¿Sí, hermano Juanita? Uno revisa la chaqueta que no se ha puesto 5 años atrás, pero por si acaso me la puse y guardé plata. Y eso otro, y la falda, los bolsillos, no, a lo mejor los bolsillos estaban rotos, se me cayeron para la basta. Y yo busqué, lo primero que busqué en la chauchera, para el asunto de hacer el almuerzo, no encontraba, no tenía plata. Entonces pasó lo que les mencioné, y el Señor me habla, me dice lo que sucedió, esto es lo que pasó contigo, yo te quería bendecir, pero tú cerraste tu mano y yo no te pude bendecir. Me puse a llorar, así como niñita, así como la chilindrina, me puse a llorar con tanta pena, pero darme cuenta de cómo fui tan torpe, cómo me dejé manipular por el enemigo. Si yo sé lo que es vivir escasez en la familia, entonces ¿por qué me dejé dominar por eso? Pero el pensamiento que mandaba era, no, yo me preocupaba por mis papás, para yo decirle, no, yo estoy bien. Entonces ya, boté esa comida, la boté, no importa si no tengo para comer, y me puse a ordenar la pieza. Y en la chauchera encontré 1.000 pesos. Yo había revisado todo, absolutamente todo, y encontré 1.000 pesos. Estamos hablando del año 86 al 89 más o menos, donde 1.000 pesos no era lo que son 1.000 pesos ahora. Pero ¿cuándo fue? Cuando yo me rendí. Aquí hay algo que no está funcionando, algo que está mal. Y no puede ser Dios. Debo ser yo. Y el Señor lo único que quiere es bendecirnos. Entonces, es un ejemplo nomás que yo estoy dando. Puede ser en otra área, puede ser que no tenga nada que ver con los recursos económicos. Puede ser en cualquier otra área. Pero presentémonos delante del Señor en humildad y sabiendo que somos aceptadas, que somos amadas y que el Señor cerró su mano porque Él quería darme más, porque Él no quería que yo me apartara, me perdiera, no que del Señor, sino que me perdiera las bendiciones. Entonces, cuando nos está llegando a nosotros lo básico, es porque hay algo que tenemos que poner en sintonía.